Me impresiona. Y algo, Jonathan Nava, digo, no hablando de sismos, pero lo que sí te puedo decir, y que me disculpen los hoteleros con la pena, pero cuando yo vi cómo quedó el mundo imperial en Acapulco después de Otis, dije, pues, ¿de qué está hecho? O sea, la construcción, específicamente mi cuarto, todo lo que es plafones, vidrios, televisión, mesas, sillas, todo salió volando. Sí. Me quedé en una esquina que cuando alumbraron había 30 centímetros de donde estaba a donde ya venía el abismo. Pues, ¿de qué está hecha las casas, los edificios? Eso es una... Es terrible. Es que, bueno, un poco es el sentido siempre de economizar al máximo en los procesos constructivos. Gracias. Lo cual no está mal, sí, pero hay que hacerlo de una manera eficiente e inteligente. Hay diferentes tipos de materiales para diferentes situaciones. En el caso, por ejemplo, de Acapulco, se tiene que pensar mucho en el tema de diseño por viento. Y aparte el tema sísmico, o sea, son dos factores que nos pegan de una manera importante. ¿Cómo construyes con esas dos variantes en Acapulco? Sí, bueno, hay materiales que te ayudan para mitigar un poco Pues el tema de los riesgos, ¿no? Todos tienen que tener malla sísmica, ciclónica. O sea, si construyes en Las Brisas, si construyes en Diamante, ¿se construye distinto? Técnicamente no, o sea, porque tienes los mismos factores de viento. Pero es diferente cómo le pega el viento a Diamante, porque sí, está literalmente enfrentito del mar, a cómo le pega si estás, o sea, en la esquina, pues. Sí, bueno, que también hay que ver un poco cómo se han comportado los vientos últimamente. También ha cambiado mucho. A lo mejor el diseño que tenía para el momento en el que se construyó, pues era óptimo. Sin embargo, ya no, porque también han cambiado muchas las cosas. Ahora, en el caso de sismo, yo me acuerdo cuando dijeron, no, hombre, ese edificio tiene sus amortiguadores. Dije, ay, ¿de qué me estás hablando? Gatos hidráulicos. Los gatos Sí, hidráulicos. Y disipadores. entonces, qué bueno vivir ahí, porque aquella madre se movía de un lado a otro, ¿no? Pero no se caía. Sí, o sea, es que la respuesta sísmica que tenía... La respuesta... Perdón, me perdí. O sea, gatos hidráulicos. Sí, algunos edificios están equipados con disipadores. Ok. Entonces, estos absorben dispersan la energía. Pero en este caso, el huracán es distinto porque te pega la fuerza sobre el plano del edificio. Entonces, materiales excesivamente ligeros fueron los que se vieron. O sea, si bien tuviste las estructuras se mantenían en pie, pero toda la piel fue la que salió volando. Fer, dos buenos ejemplos de construcción mexicana. Uno es Torre Mayor. Torre Mayor bien hecha. Claro, muy bien hecha, con estos gatos hidráulicos impresionantes. Y una mucho más antigua, con otra tecnología, es la Torre Latino. La Latino. Hombre, el edificio que está... Son dos plataformas. Por revolución. Que se desliza una sobre la otra. Y por eso en la no Latino se cae ni un vidrio en la Latino, en todos los terremotos que hemos vivido. Mover como... Nunca ha sido nota la Latino. Nunca. Nunca. Ingeniería mexicana, a lo mejor en su época. Deberíamos replicarlo en más casos. Pero también fue la torre de Pemex, ¿no? Que fueron los primeros en cambiar la tecnología con esos gatos. Con gatos hidráulicos, exacto. ¿Y por qué no nada más todo el mundo sigue esa receta? O sea, es costoso. Es un tema económico fuerte. Y bueno, yo quiero traer aquí a la mesa, estamos trayendo ejemplos de grandes obras, pero la mayoría de México no vive en esos edificios o no está en esa no es su realidad, ¿no? Por ejemplo, en 2017 hubo una afectación de miles de viviendas y muchas fue por defectos constructivos, por materiales de mala calidad y por poca o nula supervisión durante los procesos de construcción. ¿Tú qué propondrías para mejorar justo eso? Mira, nosotros en mi guía de construcción parte de una iniciativa entre Hábitat para la Humanidad, el Centro Terwilliger de Innovación a la Vivienda, que es un ente internacional con presencia en varios países, la iniciativa privada, en este caso algunas empresas del área de la construcción e investigadores de la UNAM. Entonces lo que hicimos fue hacer un
análisis previo de una situación real de vivienda en la zona de Texcoco, visitando diferentes lugares donde la gente estaba autoconstruyendo y ver cuál era la realidad. Y de los datos más interesantes, que creo que todos lo sabemos, pero hay que hacer constar, la gente no se asesora a la hora de construir y todo se lo confía a un maestro. Y un maestro que muchas veces es un todólogo, que le puede meter a la albañilería, le puede meter a la parte hidráulica, le puede meter a la parte eléctrica. O lo hacen ellos mismos. O lo hacen saben ellos la cantidad mismos. de empleados que he tenido que me dicen, ya me eché mi cuartito. Ya. Como tú te lo echaste. Ahí va una pregunta que traigo desde hace un rato y quizá suene un poco tonta, pero en la carrera de arquitectura ¿hay sismología? O sea, ¿tienen la materia de sismología? Hasta donde sea, o sea, lleva, o sea, algo de conocimiento traen. Y también depende, es muy diverso la currícula. No todas las universidades te dan las mismas materias. O sea, yo tengo constancia, por ejemplo, en la universidad, en la UAP, en Puebla, sí hay algo que te dan de estructura, materiales, y se ve un poco la parte de sismo, ¿no? En ingeniería sí. Pero Ingeniería, por ejemplo, algo que en ingeniería sí... sí. Pero en arquitectura no estoy segura que lleven sismología. Pero también no sabemos si está bien contextualizado, porque muchas veces te imaginas o los grandes edificios o las casas más, no sé, con mayor presupuesto, ¿no? Y es justo más, es aterrizar más a la realidad mexicana, que no todas las viviendas se construyen de la misma manera, y aparte hay muchos factores que pegan. No es lo mismo construir para la costa que para la sierra, que para la ciudad, y Ciudad de México se cuece aparte. No, ve los desgajes. ¿Cómo? Desgajes, no. Sí, los deslaves. Los deslaves que han tirado edificios. Te preguntan, ¿puede un sismo, Álvaro, cambiar la temperatura, o la temperatura afecta o no afecta un sismo? O sea, ¿genera la temperatura un sismo? No. Así como los simulacros no provocan sismos. Nada. Nada. Las grietas que se han abierto en algunas partes del país, ¿por qué? ¿Qué está pasando, Joaquín Martínez? Grietas son de distintas formas. Primero, algunas tuvimos en Michoacán, que sí tenía que ver con actividad volcánica, que no subió a superficie. Michoacán, un pedazo de Jalisco y Guanajuato, y también parte de la Ciudad de México, generan volcanes por una sola vez, monogenético. Son el Paricutín. Ándale, claro. Es una vez y se extinguen para siempre. Es así funciona la dinámica de lava en nuestro territorio, y de vez en cuando, una vez cada 100 años, genera un volcán. A veces hay movimiento de magma que genera muchos sismos constantes en una zona. No necesariamente significa que va a salir a superficie y por ende un volcán. A veces encuentra otros ductos y se acabó el problema. Don Y otras son Goyo, por agua. Y otras son ¿por agua? por lluvias que se generan también, riachuelos internos, y a veces se descubren en superficie. ¿Don Goyo algún día tronará o ha ido tronando poco a poco y eso es liberador? El volcán Popocatépetl se ha deshecho y rehecho 3 veces. ¿Cómo? Hace miles de años, el volcán que vemos como está más o menos a esta altura, tuvo una macroerupción y destruye completamente su cono o parte del cono. Y con el tiempo vuelve a reconstruirse porque genera magma que se deposita en el cono volcánico. Es un volcán de riesgo, sí, está muy bien monitoreado, y si va a pasar algo así lo sabríamos con mucho tiempo. Y la mujer dormida. Tiene 5 cráteres. Qué buen chiste, ya sé. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. 5 cráteres. 5 cráteres tiene el Iztaccíhuatl. Es todavía más peligroso que el Popo. Pero esa está dormida. Está dormida, más no extinta. Esa madre se puede prender. Se considera un volcán activo, por supuesto. O sea, no está tan dormida como... No, una siesta. ¡Guau! Bien monitoreado también. Ah, no, Fernanda, qué programón. Pero en serio, dice, no, qué buen programa, me encanta escucharlo. Hoy, inexplicable. Fíjense, varias preguntas. Jonathan Nava, ¿cuál es el elemento de construcción más estable para un sismo? Pues creo que lo que más tenemos a la mano, o sea, que puede estar al alcance de
cualquier persona es la mampostería. En este caso. ¿Mampostería? Sí, o sea, nos referimos al tabique, al block. Pero ojo, no todo el tabique ni todo el block es lo mismo. O sea, existen, por ejemplo, tabiques de última generación, extruidos con ingeniería en su diseño, que van a ayudar a mitigar bastante el tema de las fallas, porque son más resistentes en su fabricación, porque son más ligeros, porque el material del que están constituidos... No te matan. No, o sea, al final una construcción tiene que haber un tema o hay que estar conscientes de que puede fallar en algún momento, pero entre mayor resistencia tenga un material te va a dar más tiempo de poder salvaguardarte, ¿no? Entonces existen materiales, por ejemplo el barro industrializado, que sirven mucho para eso. Son 3-4 veces más resistentes que un material tradicional y que cualquier albañil lo puedes encontrar de una manera muy fácil. O sea, es un poco como que la gente lo conozca, pero pues al final estamos en una época de mucha información. Pero a ver, no podemos evitar... La bronca es el escombro, ¿no? Porque justamente las brigadas van a buscar en los escombros. ¿No hay manera de evitar el escombro? Bueno, pues es que vamos otra vez al primer ejemplo, ¿no? Cuando me senté aquí en la mesa, comentaste lo de Acapulco. O sea, el tema de los paneles y todo eso no generan tanto escombro, pero tampoco es como que sea una garantía, ¿no? Y ahora también, una parte es el sismo, pero también hay otros fenómenos que pueden pegar, ¿no? Por ejemplo, ahorita el exceso de lluvias, las humedades también afectan a los materiales. El tema de los vientos también te provocan movimientos. Entonces, se ha demostrado, particularmente con el tema de ladrillo, pues es un material que existe desde la época de los fenicios y hay construcciones milenarias que están vigente todavía. Yo agrego algo más que me preguntaste hace como 5 años en este espacio. Si mi construcción ya sobrevivió 3 terremotos, ¿quiere decir que va a sobrevivir el próximo? No. Eso no es garantía. No. La clave es el mantenimiento. Totalmente. Es así. Está revisando justo humedades, porque si no, es mucho más propenso a caerse en un terremoto, por ejemplo. Pero la Ciudad de México está llena de salitre. No, agárrate con las humedades. Pues depende de dónde, pero ¿no? salitre en las playas. No, en las costas. En las costas. El salitre es justamente el enemigo número uno. Creo que estás pensando en Xochimilco. No, pero hay colonias en donde, por ejemplo, la colonia San Rafael en la Ciudad de México está llena de salitre. O sea, las construcciones en las plantas bajas, que son todas las paredes antiguas, ¿no? Sí, al final, por ejemplo, el salitre es una manifestación de una humedad viva. Claro. Que es el primer problema, detectar esas humedades. Huele, de hecho, huele a salitre. El no estar muy al pendiente, o por ejemplo, cuando tú ya notas la gotera, es una humedad viva tal vez de años, y en esos años tuviste oxidación de aceros, tuviste degradación de materiales. El salitre tiende a expandir los materiales, entonces cuando ya vemos la gotera, pues es porque ya hay un daño estructural mínimo, o sea, microgrietas, cosas que están afectando la construcción. César Charles, ¿qué programón el de hoy, Fer? Viví 5 años en Ciudad de México, me tocó el sismo del 17 en la Roma. Hubiera sido mucho más llevadero si hubiera tenido la información que han dado hoy en el programa. Pues no te sintonizaban, porque Pues, esa información llevamos dándola 11 años. ¿Saben qué? Le estaba diciendo a mi querido Álvaro Velasco, Álvaro, vente a hablar 1 hora, 2, lo que sea necesario, de cómo está el territorio mexicano. Porque nos toca por viento, por tierra, por mar, por lo que quieras. O sea, nos golpea... Hablemos de riesgos. Sí, hay que hablar de riesgos, porque si tú te pones a pensar, Tijuana, ¿cómo está? Hijo, pues es muy diferente que Mérida. Sí. Y si luego te vas a lo mejor a pensar en la falla de San Andrés, Ensenada, todo este tema, puta, qué diferente es a Guadalajara. Claro. O sea, ¿dónde estamos parados, pues? En uno de los países más vulnerables del mundo. Lo que requiere es ponernos en serio a profesionalizar nuestra prevención desde las construcciones, protocolos, tecnología no solo en sismos, necesitamos para tormentas, para inundaciones, para vientos, para granizo. Sí, protección civil completa, ¿no? Un montón, y creo que es un tema que sí se ignora aparte de septiembre. 4-Time Vacations, nos está escuchando Rafa Martínez Cornú.
Fer, qué programón. Oye, ¿qué tal Santiago? Puras buenas preguntas. Tipazo. Ándale. Es un tema que me interesa mucho. ¿Te llama la atención? Admiro mucho a las personas que se dedican a esto, porque no solo para entender un sismo necesitas entender el sismo. Tienes que entender volcanología, biología, geología, ¿no? Piedras, todo. Entonces, para llegar a entender por completo el movimiento de la Tierra, tienes que entender a la Tierra en sí. Entonces, eso se me hace tan apasionante. Fíjense, la gente que vive en el sur de la Ciudad de México estamos bastante salvaguardados por la lava del Xitle. Claro. Sí. El Pedregal, pues se llama así, por esas rocas, digamos, tan inmensas que salvan finalmente el asentamiento. Miren, yo me acuerdo del 89 en San Jerónimo, que es sur de la Ciudad de México, y dije, si aquí se está sintiendo así, yo tenía muy poquitos años, 12, 13, 14 años, no sé, dije, si así se siente aquí, ya se cayó el centro de la Ciudad de México. ¿Fue en el 89 o 85? 85, perdón. Okay. Si así se siente aquí, no, pues el centro ya no existe. Y lo mismo en el 17. Si en esta zona que estamos, que es Avenida Universidad, estamos cerca del Pedregal, si aquí se siente así, no quiero pensar el centro de la Ciudad de México. Sí, por eso le preguntaba yo a Jonathan eso, porque en el 85 las casas, los edificios, las vecindades se cayeron como si fuera una caja de cartón mojada por abajo. O sea, el momento que empezó a temblar, o sea, se despejaron y cayeron así. O sea, no hacia abajo, sino como que se desprendieron muchas de las como vecindades. dominó. Exacto, por el tema de la humedad. Entonces, por eso también le preguntaba a Jonathan, ¿por qué seguimos en la Ciudad de México haciendo edificios tan altos? Si deberíamos de hacerlos ya más horizontales, ¿no? Bueno, es que las ciudades, principalmente las grandes ciudades, tienden a la verticalidad. Y bueno, al menos para estos casos hay estudios de mecánica de suelos y hay un montón Pues de... Japón. Pero también Chile. el suelo va cambiando de una manera muy drástica. O sea, lo estamos viendo socavones donde se supone que había estudios que decían que aquí había suelo firme, ¿no? Pero sí quiero aclarar algo, Emilio. El tipo de edificio que se cayó en el 85 es muy diferente al que se cayó en el 17. Ah, sí, ¿Por qué? Por la onda sísmica y la duración. En el 85, un 8.1 que viene desde la costa recorrió 300 kilómetros y en la Ciudad de México duró más de 3 minutos. Eso significó que los edificios altos estuvieron expuestos a un movimiento cada vez más fuerte y por eso se cayeron como narras, como si fueran piezas de dominó. En el 17 no tuviste esos casos. Primero fueron edificios más chicos, todos entre más o menos 6 pisos. 8, 10 Sí, máximo. 8. Pisos que fueron la Condesa, ¿no? Esos fueron los más altos. Y se cayeron como polvorón. Pero los altos no. Porque No, el los tipo altos de no. onda sísmica que afectó a ese edificio fue la onda corta, por un epicentro mucho más cercano. Por eso también no afectan los sismos a los mismos edificios dependiendo la distancia del epicentro. Okay. Para despedirnos, última pregunta que a mí me causa mucha curiosidad es ¿qué tanto afectó en temas de construcción y en temas de sismos posteriores que México fuera host de un mundial el año siguiente, el 85? El 86, ¿no? Por eso, después del 85, un año después. Tú y yo traemos del 86, 85, No, 89. El Mundial del El Mundial del 86. 86. O sea, ¿qué tan un rápido año se hizo la después. cosa? ¿Qué Híjole. tanto...? Bueno, yo tendría ahí como 3, 4 años, ¿no? Pero lo que sí es que en ese momento se necesitaba una recuperación económica y aparte yo creo que moral. Entonces tenía que haber algo que fuera un detonante animador de cómo estuvo todo, ¿no? O sea, recordemos aquí la zona del parque, bueno, ahora la Plaza Delta, porque era el parque de béisbol y las escenas de terror ahí con el montón Fue rápido, de cuerpos y Santiago. todo. Y Fue rápido. y tuvo que ver también con un estilo distinto de no todo verlo como negocio como actualmente se ve con la FIFA, ¿no? Literalmente. No le hubieran quitado el Mundial, pero en segundos si hubiera sido hoy en día. Más bien, si en el 25 tenemos un problema así, en el 26 en nuestro Mundial, nos lo quitan rápido.
Yo creo que tuvo que ver muchísimo con lo que dices. Un asunto moral de recuperación social. Sí, y sí, fue pronto. Y fue pronto y la ciudad estaba arriba menos de un año después. Te pregunta Ricky, ¿por qué cuando tiembla, fíjate si es cierto, hay como explosiones con luces? Ya. Muchas de esas explosiones son los transformadores. ¿Ok? Tengo un video yo en Paseo de la Reforma de hace 2 años, que fue en la madrugada, y se ve enormes zonas de la ciudad que empiezan a explotar los transformadores y de ahí se quedan oscuras. Te lo mando para que lo veas. La enorme mayoría tiene que ver eso. Y otra, con la liberación de ciertos minerales que se encapsulan en la Tierra, al momento de movimientos fuertes se liberan y se ven como luces bonitas. De Bengala, pues. Tal cual. Pero ¿Es una fricción? Tal cual. Es por pura fricción, así como a veces los volcanes generan rayos. Tenemos que sentarnos nuevamente contigo, el público más inteligente de la radio y la televisión. Bueno, yo me quedé con el triple de dudas de las que he podido plantear. Pero tengamos ese compromiso. Sí. El territorio mexicano, ¿qué es? ¿Cómo es? O sea, si lo pudiéramos poner en relieve, ¿cómo sería? ¿Dónde son zonas más peligrosas, menos peligrosas? En fin, Álvaro Velasco, eres una bendición. Tú y Gonzalo Oliveros me salvaron la vida, así lo quiero decir tan claramente y tan públicamente. Jonathan Nava, gracias. Emilio Valles Vidrio, gracias. Santiago Bissell, preguntas, tú, muy bien. Muchas gracias.